Seguimos aquí en De Traje y Overol y les voy a presentar al panel que me acompaña esta tarde. Tengo aquí a mi lado a Diana Gómez. Diana es presidenta del Sindicato de Trabajadores del Fondo Nacional del Ahorro. Es integrante del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. A mi lado también tengo a Yomari Ortegón. Bienvenida, Yomari. Ella es vicepresidenta de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Cajar. También nos acompaña por este lado Sofía Espinosa. Bienvenida, Sofía. Ella es presidenta nacional de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, un sindicato de industria del sector financiero. Y también nos acompaña, bendito entre las mujeres, Luis Alberto Mendoza, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Y bueno, vamos a empezar a hablar del tema de hoy y quiero empezar con Diana. Diana, sabemos que hay una estigmatización muy fuerte en el movimiento sindical. De hecho, eso se ha traducido en una baja vinculación al sindicato, es casi del 4%, que no es nada. Si en este momento se desapareciera un factor de violencia en Colombia, como el que hemos vivido a lo largo de tantos años, ¿cómo se beneficiarían los trabajadores? Pues sí, evidentemente sería positivo, porque como tú lo dices, pues hay un estereotipo negativo hacia los sindicalistas porque se ha estigmatizado la protesta social. En la medida en que desapareciera, digamos, ese ambiente de violencia, pues que esperamos que sea a través de justicia social, de igualdad. En la medida en que eso desapareciera, pues creo que se abrirían espacios de participación, se podría pensar en más empleo y en que los trabajadores, pues organizados y teniendo capacidad para crear un tejido social entre los trabajadores, pues pudiéramos lograr mayores garantías laborales. Yomari, es evidente que la violencia que ha vivido este país, pues por las acciones de la extrema derecha, los abusos del Estado y por supuesto pues las acciones de la guerrilla, ¿de qué manera podríamos exigir esta reparación para las víctimas? ¿Cuál sería esa exigencia? Bueno, creemos que sería una exigencia integral, es decir, debería ser necesario primero identificar cuáles fueron los daños al movimiento sindical. Aquí ya se ha mencionado violencia sociopolítica, estigmatización, entonces todas las acciones deberían ser identificados primero los daños por sector, por ejemplo, sector magisterio, sector alimentos, etcétera, y a partir de allí identificar cuáles serían esas medidas que permitirían, primero, recomponer el movimiento sindical, segundo, generar una cultura de reconocimiento a ese movimiento sindical, tercero, garantizar verdad, justicia, reparación, y esto, pues estamos hablando de más de 3.000 asesinatos entre 1986 y la fecha. Es decir, es una cifra enorme. Colombia es el país más peligroso para el ejercicio de la actividad sindical. Entonces, por supuesto, se requiere además la adopción de medidas que llamamos medidas garantías de no repetición. Acciones que debe emprender el Estado para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Ahora, como primer paso, creemos nosotros que es importante reconocer al sindicalismo como actor que aporta en la construcción de paz. Si hay una lección importante del sindicalismo durante todas estas décadas de ejercicio de su labor en Colombia, es la tramitación de los conflictos por la vía negociada. Esta es una primera lección de paz del sindicalismo que debe aprender el país, que debe reconocerla y necesaria para consolidar la paz estable y duradera futuro en Colombia. Seguimos aquí en De Traje y Overol y voy a hablar con Sofía. Sofía, este ambiente de violencia extrema ha favorecido para que pues, las multinacionales vengan a hacer aquí lo que quieran, a hacer negocios, ¿no? ¿Qué ha pasado en el sector en el que usted trabaja? Bueno, nosotros tenemos presencia en el sector financiero de varios bancos que son de capital extranjero en Colombia, pero también hoy la banca colombiana está teniendo participación fuera de Colombia. Lo que se ve en las diferentes entidades financieras es que hay unas políticas que se emanan desde las direcciones matrices y aquí se colocan otras formas de relaciones laborales diferentes
a lo que son las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, se profundiza la tercerización en el sector financiero. Muchos trabajadores hoy contratados a través de empresas tercerizadas que logran inclusive una altura de antigüedad de 5 años o más en esa condición. Un tema también de diferenciación en los salarios entre hombres y mujeres, que estamos inclusive nosotros tratando de que esto tenga un equiparamiento. Creemos que esto no ayuda los regímenes de contratación. La misma banca tiene que hacer un tema de mayor profundización en lo que tiene que ver con condiciones igualitarias con respecto a ser el segundo sector de la economía en el país en producción de utilidades, y que obviamente haya una reciprocidad a los trabajadores de las utilidades del sector financiero. Entonces, hemos visto que el sector es un sector preponderante en la economía. Básicamente venimos de una crisis generada por el sector financiero. Creemos que la banca tiene que jugar un papel más importante dentro de la democracia en el país. Luis Alberto, tenemos que saber, y lo sabe todo el mundo, y tenemos que tener en cuenta que el magisterio es una de las organizaciones que más ha sufrido la violencia por estos tiempos. Ustedes han tenido una cantidad de víctimas ya casi que incontable. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen frente a estos acuerdos y estas firmas de paz? Hombre, el magisterio colombiano y nuestra federación saludamos estas negociaciones y aspiramos que haya una salida a negociar este conflicto, que desaparezca este factor que ha conllevado a tanta violencia y tanta inseguridad en el país. Nuestro sector ha puesto más de 1000 muertos en los últimos 10 años. Acaban de suceder lo que va a ocurrir esta semana, pues el asesinato de otro compañero. En fin, nosotros los maestros estamos como que en la mitad de la violencia. Por un lado la violencia del gobierno y por otro lado la violencia pues de los sectores armados. Somos la carne del sándwich porque estamos en todo el país, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Creemos que este proceso de paz debe llegar hasta el final, y debe ser un final que le permita al magisterio y al resto de trabajadores poder desarrollar sus actividades sin tener esa presión sobre sus hombros, sobre sus espaldas, de la violencia por ambos lados. Estamos los trabajadores siendo víctimas de esto y queremos un país en paz para poder desarrollar mejor nuestras actividades como sindicalistas en Colombia. ¿Será que este movimiento social colombiano podrá tener alternativas nuevas si se firman estos convenios de paz? Frente al sindicalismo, creemos que en estos procesos de reparación colectiva, de justicia, debe también existir una fuerte decisión de búsqueda de la verdad, justamente saber por qué los líderes han sido asesinados. La justicia en estos años no ha contribuido a eso. El 90% de los casos se encuentran en la impunidad, entonces queda la idea en la sociedad colombiana que los mataron por algo, frente a esa pregunta sobre estigmatización. Este proceso debería conducir justamente a que se señalara que, por supuesto, las víctimas del sindicalismo hubo una causa de su muerte, pero su muerte no era porque eran guerrilleros, sino porque desarrollaban unas luchas sociales valiosas para la sociedad, la defensa de lo público, la defensa del Estado, el fortalecimiento, mejores garantías laborales para todos los colombianos y colombianas. Esos son los pasos que debemos dar en un escenario de construcción de paz, que si hay una movilización de maestros, los medios de comunicación no digan otra vez los vagos de los maestros parando, sino una actitud de otra vez son maestros y maestras defendiendo un derecho a una educación de calidad, que si hay un paro judicial es porque hay un sector democrático de jueces y fiscales que están luchando por una mejor justicia para todos. Esos son los cambios que esperamos con la paz, un cambio en la sociedad, en el Estado, y los medios de comunicación también tienen un papel importante en ello. Pues de eso se trata y por eso aplaudimos el espacio de Traje y Overol y la oportunidad que nos da Canal Capital de estar acá, porque estos son los espacios en los que podemos poner en la mesa los temas. Sofía. Bueno, nosotros creemos también como UNEP que es
necesario el acuerdo de paz que se está adelantando en La Habana y que inclusive se pueda también incluir al ELN como otro actor que debe cesar la guerra en Colombia. Hoy es el conflicto más antiguo en el mundo. Tenemos una cuota en el movimiento sindical muy alta de víctimas, como lo decía Yomari, y el movimiento sindical ha sido muy afectado. Nosotros debemos tener condiciones de participar dentro de la construcción de la sociedad en Colombia. Debemos tener condiciones de trabajo decente, debemos poder organizar a los trabajadores y el movimiento sindical debe ser un ejercicio tranquilo, un ejercicio de paz, no puede ser estigmatizado y debe ejercerse el derecho de asociación sindical libremente. Las empresas son antisindicales culturalmente en Colombia, son completamente antisindicales, no les gusta el ejercicio de que los trabajadores se organicen y debe ser mirado de forma tranquila, como un actor dentro de la democracia. Nosotros debemos contribuir hoy a hacer unas nuevas generaciones de paz. Necesitamos mejores condiciones en salud, en educación, en vivienda para la población. Hoy no podemos tener en Colombia inclusive familias que están sin la cobertura de servicios básicos. No se puede seguir muriendo la gente en la puerta de los hospitales. Hoy este gobierno nacional lo que hace es reiterar un modelo neoliberal y ese modelo económico está poniéndose al servicio de las grandes multinacionales y de los grandes grupos económicos. No hay un equilibrio, hay mayores niveles de desigualdad, hay mayores niveles de pobreza. El coeficiente Gini de nosotros vuelve a reiterar que no salimos de estos altos niveles de pobreza a nivel mundial. Nosotros estamos en la lista hoy de los países en condiciones peores, en los 40 peores países de condiciones laborales y nosotros, todos los empresarios del país deben trabajar, más el gobierno nacional, en posibilitarle a los trabajadores unas condiciones dignas y justas. Don Luis Alberto, ¿se van a beneficiar todos los sectores? Estudiantes, maestros, agricultores. ¿Va a haber un cambio, usted cree, con esta firma? Lógicamente que la firma del acuerdo de paz debe conllevar a que desaparezcan los sectores de la violencia. Pero esto no nos puede a nosotros llamar al engaño de pensar que con ello se van a resolver todos los problemas del país. Esto es uno de los elementos que ha conllevado a la situación que tenemos. Pero mientras no haya un modelo económico diferente, ¿cierto?, al que está hoy imperando, el resto de problemas van a continuar. Bienvenido a la firma de la paz, porque va a desaparecer el elemento que vive utilizando el gobierno para señalar a los trabajadores, a aquellos que reclamamos por un Estado más justo, aquellos que reclamamos los derechos de los colombianos para que no nos sigan estigmatizando ni señalando de guerrilleros. Desaparecido esto, el gobierno tiene que ver entonces qué va a hacer con nosotros, ya no puede haber más porque ya no va a haber más excusa para eso. Pero debemos entender que esto solo nos va a traer la prosperidad de Colombia. Tiene que haber un cambio en el modelo económico. Sí. Tiene Colombia que apartarse de todas las políticas neoliberales. Tiene que apartarse de aplicar aquí todas esas fórmulas que impone el Fondo Monetario Internacional y que hoy la OCDE, que desafortunadamente para nosotros, pero para el gobierno es de beneplácito, están visitándonos para ver cómo va el cumplimiento del recetario que le han impuesto al gobierno y que Santos ha acogido de brazos abiertos. Esto tenemos que tenerlo claro todos los colombianos. Vamos a continuar en las protestas y reclamando los derechos, pero ya lógicamente hoy, sin que tenga el gobierno cómo estigmatizarnos, si ese acuerdo de paz se firma. Muchísimas gracias, Luis Alberto, muchísimas gracias a todos nuestros invitados de hoy. Estamos todos de acuerdo en que seguramente el movimiento social de Colombia se va a ver beneficiado, pero no significa que nuestros temas económicos y demás se arreglen de un día para otro. Hay que seguir, hay que movilizarse y hay que, así como lo hemos recorrido a lo largo de Traje y Overol, la organización y la movilización es lo que va a hacer que se hagan grandes cambios. Muchísimas gracias. Esto es De Traje y Overol. No olviden escribirnos a @de Traje y Overol en Twitter, a Facebook, a Facebook de Traje y Overol y a nuestro correo detrajeyoverol@gmail.com y contesten nuestra pregunta de la semana. ¿Cree usted que el movimiento social en Colombia puede fortalecerse con la firma de los acuerdos de paz? Muchísimas gracias a todos y a ustedes. Gracias. Nos vemos.
¿Qué? La